¿Has considerado alguna vez la profundidad de la renovación espiritual? Todos pertenecemos a una sola raza, la raza de Jesucristo. Vivimos por su pensamiento. Por lo tanto, renueva tu mente. Piensa en grande. Ten grandes objetivos. Tienes una sola vida para vivir, así que no te arrastres por el suelo. No vivas con la conciencia de los fracasos. Tu vida es preciosa para el Señor. Jesucristo habita gloriosamente en cada cristiano. Por lo tanto, tienes recursos inagotables en tu interior. Cristo es tan poderoso hoy como lo fue hace 2000 años. Puedes renovar tu pensamiento injertando los pensamientos de Cristo en tu corazón, pensando positivamente, pensando en términos de milagros, desarrollando una orientación hacia el éxito, la victoria y una conciencia de abundancia. En el vídeo de hoy, exploraremos esta cuestión vital y cómo podemos alinearnos con la palabra de Dios para transformar nuestros pensamientos y acciones. Te invito a quedarte hasta el final para recibir una poderosa oración que bendecirá tu vida. Al recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, tu espíritu nace de nuevo instantáneamente, recibiendo en ese mismo momento la vida de Dios y ganando la vida eterna. Sin embargo, tu mente, tus pensamientos, deben ser renovados según tu espíritu renacido, y esa renovación es una obra que requiere toda una vida de tiempo, energía y lucha. Esta renovación es necesaria si deseas recibir adecuadamente las palabras conocidas por Dios y actuar según ellas, permitiendo que la poderosa creatividad de la palabra hablada permanezca vital. Recuerda que tenemos la mente de Cristo. Muchas personas experimentan el renacimiento espiritual pero no renuevan su mente para comprender verdaderamente los pensamientos de Dios. Por esta razón, Dios, que habita en ellos, no puede moverse libremente a través del canal de sus pensamientos y su vida. Permíteme darte un ejemplo. Un día, mi hijo mayor, que en ese momento estaba en 4º grado, vino a buscarme a mi oficina. Era evidente que quería preguntarme algo, pero vacilaba en hacerlo. Finalmente, le dije, hijo, ¿estás tratando de preguntarme algo? Él sonrió y dijo, papá, si te hago una pregunta extraña, te enojarás. Le aseguré que no me enojaría y le pedí que continuara. Entonces él preguntó, papá, ¿tienes permiso para mentirle a tu congregación? Quedé impactado. ¿Cuándo he mentido?, pregunté. Él respondió, he escuchado a papá decir una mentira repetidas veces a su congregación. Estaba sorprendido. Si mi hijo desconfiaba de mí, ¿quién confiaría en mí? Le dije, siéntate aquí y dime cuándo he mentido. Papá, tantas veces dices a tu congregación que te encuentras con Dios. Entonces, ¿por qué nunca te vi realmente reunirte con Dios en tu oficina? Continuó. Sin embargo, los domingos subes al púlpito y afirmas audazmente que te has encontrado con Dios. Eso es una mentira, ¿verdad, papá? Me sentí abrumado por su sinceridad. No tengas miedo de decirme la verdad, soy tu hijo, dijo. No lo divulgaré. Dada su juventud, sabía que no entendería mis explicaciones teológicas. Señor, ore para tener sabiduría. ¿Cómo puedo explicarle a este joven en términos que pueda entender mi relación contigo? Entonces, de repente, un pensamiento tremendo brotó de mi corazón, y miré a mi hijo. Hijo, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto tus pensamientos? Él se quedó en silencio por un momento. Nunca he visto mis pensamientos, admitió. Entonces, ¿tienes la cabeza vacía?, pregunté. No, papá, tengo pensamientos. Puedo hablar porque tengo pensamientos, respondió. Pero nunca he visto tus pensamientos, le recordé. Papá, ¿cómo podrías ver mis pensamientos?, preguntó. Están en un lugar de mi cerebro, y tú no puedes verlos. Entonces, le expliqué, aunque no puedas verlos, realmente tienes pensamientos, ¿verdad? Claro, papá, respondió. Entonces, continué, Dios es como los pensamientos. La Biblia dice que Dios es la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es el pensamiento vestido con vocabulario. Si Dios es pensamiento vestido con chino, el pueblo chino comprende los pensamientos de Dios. Cuando los pensamientos de Dios se nos presentan en inglés, entonces el pueblo estadounidense los comprende.
Cuando los pensamientos de Dios nos llegan vestidos de coreano, entonces el pueblo coreano los comprende. Hijo, me encuentro con Dios al leer las Escrituras, la palabra de Dios, y los pensamientos de Dios tocan mis pensamientos en el reino invisible. Converso con el Padre Celestial a través de la palabra de Dios. Dios es como un pensamiento. Mi hijo entendió inmediatamente el significado y asintió con la cabeza. Aunque era joven, comprendió. No puedo ver mis pensamientos, pero sé que los tengo. Sí, Dios es como un pensamiento. No puedo verlo, pero está ahí. Me sentí aliviado. Agradecí al Espíritu Santo por haberme dado las palabras para explicar su maravillosa presencia. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo se ve Dios? ¿Tiene forma? ¿Se parece a un ser humano? ¿Cómo podemos explicar la presencia de Dios? Dios es como un pensamiento. Si no tienes ningún pensamiento, entonces Dios no tendrá un canal a través del cual hablar contigo. No puedes tocar a Dios con tus manos, ni puedes respirar a Dios como respiras aire. Dios no pertenece al mundo de los sentidos. Solo puedes encontrarte con Dios a través del ámbito del pensamiento. Los pensamientos de Dios vienen mediante su palabra o a través de su Espíritu Santo. Los pensamientos de Dios tocan los pensamientos y ahí es donde te encuentras con Él. Por lo tanto, si no renuevas tu vida de pensamiento y no renuevas tu mente después de la conversión, entonces Dios no puede manifestarse realmente a ti. Muchas personas todavía viven con sus mentes antiguas después de la conversión. Esta forma antigua de pensar es limitadora. De esta manera, Dios queda limitado por el tipo erróneo de vida de pensamiento. Para caminar íntimamente con Dios, es necesario que renueves tu mente y tus pensamientos. Si no renuevas tus pensamientos, Dios no puede descender y tener comunión contigo. Dios no habitará en una mente contaminada, así como los peces y los pájaros no permanecen en el lago contaminado. Es necesario que renueves tu pensamiento para que la fe pueda surgir a través de tu vida de pensamiento. La fe simplemente no surge de tu espíritu interior. La fe viene por la cooperación con tus pensamientos, pues la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Primero, es necesario que la persona escuche, y a través del oír la palabra de Dios, llegue a los pensamientos mediante la vida de pensamiento. Los pensamientos de Dios entran en tu espíritu y producen fe. Por lo tanto, si la persona no renueva sus pensamientos, no podrá comprender completamente la palabra de Dios. Y sin la renovación de la mente y sin el oír de la palabra, la persona no puede tener fe, pues la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y lo que escuchamos son los pensamientos de Dios. La arena de tu pensar incorpora los pensamientos de Dios y produce fe. A través de la fe, Dios puede fluir de ti hacia los demás. Tu vida de pensamiento es demasiado importante. Debes renovar tu mente. Hay 3 pasos que puedes seguir para renovar tu mente, y es necesario que los sigas para lograr una renovación de tu vida de pensamiento. El primer paso es cambiar tu pensamiento de una actitud negativa a una positiva. Tomemos a Pedro, el discípulo de Jesucristo, como ejemplo. Los discípulos de Jesús estaban en un barco en el mar de Galilea en una noche oscura y tempestuosa. Las olas eran tan altas que el barco estaba a punto de volcar. Luchaban desesperadamente para mantener el barco a flote. Cuando repentinamente vieron a Jesucristo caminando sobre las aguas hacia ellos. En esa época, había una creencia popular de que al ver un marinero un fantasma en el mar, su barco se hundiría. Por eso, cuando los discípulos pescadores vieron a Cristo, quedaron paralizados de miedo, pensando que su barco se iba a hundir y que se ahogarían. Pero Jesús les dijo, «Soy yo, no teman». Pedro exclamó, «Si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Pedro siempre hablaba sin pensar, era un hombre terriblemente emocional. Pero tenía el don de la audacia, así que Dios lo usó. Jesús le dijo que fuera, y al escuchar esta orden, Pedro inmediatamente aceptó la palabra de Jesús, y su pensamiento fue renovado. Humanamente hablando, Pedro jamás podría andar sobre las aguas, pero al aceptar la palabra de Jesús, inmediatamente su mente fue renovada. Pedro cambió su pensamiento de una actitud negativa a una positiva.
Pedro jamás creería que podría caminar sobre las aguas, pero al escuchar el mandamiento de Jesús y aceptar esa orden, cambió su pensamiento y creyó que podía caminar sobre las aguas. Cambió su pensamiento, y los hombres siempre actúan de acuerdo con sus pensamientos. Cuando Pedro renovó sus pensamientos y creyó que podía caminar sobre las aguas, actuó en consecuencia y saltó fuera del barco. La noche seguía siendo oscura y tempestuosa, y las olas muy altas, pero Pedro se arriesgó a poner su vida en peligro, lanzándose al mar por fe, y comenzó a caminar sobre las aguas. Los milagros siempre siguen a una mente renovada. Cuando se dio cuenta de que podía caminar sobre las aguas, Pedro enfrentó las olas. Sus pies se mojaban con la espuma mientras daba pasos sobre la cresta de las olas. Estaba caminando sobre las aguas. Pero repentinamente miró a su alrededor, vio los oscuros valles creados por las olas, y comenzó a volver a su antigua manera de pensar. Mírame. ¿No soy yo un ser humano? ¿Estoy caminando sobre las aguas? No podemos hacer esto. Los seres humanos deben caminar en la tierra, no en el agua. No soy un pez, pero mírenme, estoy caminando sobre las aguas. Esto está mal, es imposible. Cambió su patrón de pensamiento, pensando que no podía caminar sobre las aguas, e instantáneamente comenzó a hundirse. Dios se relaciona con cada uno de nosotros a través de nuestra vida de pensamiento. Cuando Pedro recibió la palabra de Cristo para remar, renovó su pensamiento, y por eso pensó que podía caminar sobre las aguas, y caminó. Pero al cambiar su pensamiento y pensar que era imposible, inmediatamente comenzó a hundirse. Este es un concepto muy importante, pues según los pensamientos de los hombres, también será su acción. Si piensas ser un rey o una reina, actuarás como rey o reina. Si piensas ser indigno y no tener ningún valor, entonces actuarás como si fueras indigno y no tuvieras ningún valor. Por lo tanto, es importante que renovemos nuestros pensamientos y los pensemos positivamente. Permíteme ilustrar este punto con un ejemplo real. Una vez conocí a un médico que se decía ateo. Su actitud me causó mucho sufrimiento durante mucho tiempo, ya que se oponía a mi ministerio desafiando mi fe, atacando mis palabras y creencias. Sin embargo, un día este médico sufrió un derrame cerebral y quedó paralítico. A causa de su parálisis, iba a morir lentamente. Entonces, el médico vino a mi iglesia pidiendo que orara por su cura. Muchas personas se jactan de sus puntos de vista ateos. Sin embargo, cuando estas mismas personas experimentan la noche oscura y se encuentran con olas tempestuosas, su ateísmo se debilita mucho. Así que este médico vino a mi iglesia y oré por él. Él recibió la oración de fe y se levantó de su silla, caminando con pasos fuertes. Todos aplaudían y gritaban alabando a Dios. El domingo siguiente, volvió a la iglesia caminando sin la ayuda de nadie y pidió que orara por él nuevamente. Pero yo estaba demasiado culpable y no pude orar. Al ver que no podía orar personalmente por él, cambió su forma de pensar. Sus pensamientos regresaron y volvió a su antiguo estado. Al no poder recibir la oración de fe, volvió a ser incrédulo. Cuando salía de mi oficina hacia su auto, se cayó y su esposa tuvo que llamar a una ambulancia para llevarlo al hospital. Al cambiar sus pensamientos, el poder de Dios lo abandonó, y así como Pedro comenzó a dudar y a hundirse en el mar de Galilea, así lo hizo el médico, perdiéndose en sus miedos y volviéndose paralítico nuevamente. Los pensamientos son importantes, así que no descuides renovar tu vida de pensamiento. Sé completamente positivo en tu pensamiento, no pienses negativamente. Dios es luz y en él no hay oscuridad alguna. No hay nada negativo en Dios, pues en él solo reside lo positivo. Cosas positivas están sucediendo. Así que para tener comunión con Dios, es necesario que renueves tu mente y pienses positivamente, solo con la Escritura. Pues la palabra de Dios está llena de vida positiva. Ten cuidado también con alimentarte de la palabra de Dios para que no restrinjas tu manera de pensar a los patrones tradicionales de pensamiento. Sé revolucionario. Muchas personas están atrapadas pensando únicamente de manera tradicional, de manera ortodoxa. Por lo tanto, Dios es incapaz de realizar las grandes obras que desea realizar a través de ellas.
Pero si recibes la palabra de Dios y revolucionas tu manera de pensar, entonces alcanzarás alturas mucho más allá de tus limitaciones actuales. Cuando estoy en Corea, tengo una reunión con mis 100 pastores asociados todas las mañanas. Todos los días de 9 a 9:30, los desafío a revolucionar su forma de pensar. No piensen solo de manera tradicional. No se dejen llevar por el pensamiento del pastor David Chau. Vayan por la palabra de Dios. Aliméntense de la palabra de Dios. Revolucionen su vida de pensamiento. Expanden su vida de pensamiento de acuerdo con la Escritura. Entonces Dios podrá tener libertad absoluta para expresarse a través de tus pensamientos. Después de decir estas palabras, mis pastores asistentes se motivan grandemente, reciben la palabra, y si tienen un pensamiento verdaderamente revolucionario, lo ejecutan. Entonces veo resultados. No intervengo en su obra, a menos que estén teniendo problemas. Una vez que delego autoridad, esa autoridad permanece delegada. Ya no me preocupo por ello. Y de inmediato, este método positivo que funciona con mis asistentes ministros de éxito, responsables de la necesidad de alrededor de 50.000 miembros, ha cambiado su actitud negativa de pensamiento a positiva. El segundo paso será entrenarse constantemente para pensar en términos de milagros. Esta actitud de pensamiento puede verse en la vida de los discípulos de Cristo. Una vez, Jesús salió al desierto con 5.000 personas siguiéndolo. Además de los 5.000 hombres, probablemente también había mujeres y niños. De hecho, debía haber alrededor de 20.000 personas en total. Cuando se acercaba la tarde, la gente tenía hambre, estaba oscureciendo y hacía frío, y las mujeres y los niños empezaban a quedarse atrás en el camino. En ese momento, Cristo llamó a Felipe. Cristo llamó a Felipe y le dijo: Felipe, puedo ver que toda esta gente tiene hambre. Felipe recibió la orden de nuestro Señor Jesucristo de alimentar a esta gran multitud. Si presentáramos este evento en términos de hoy, podríamos imaginar fácilmente a Felipe tratando de organizar una comisión para estudiar cómo alimentar a toda esta gente. Lo veríamos reclutando miembros para su comisión. Los seleccionados serían discípulos con un alto grado de inteligencia. Felipe abriría la reunión de la comisión explicando la situación. Señores, nuestro Señor Jesucristo me ha ordenado que alimente a estas 20.000 personas en el desierto. Así que nuestra comisión tiene la responsabilidad de encontrar una manera viable de hacer tal hazaña. ¿Alguien tiene alguna idea? Uno de los miembros levantaría la mano, después de que Felipe le diera la palabra, diría: ¿No sabes que estamos en el desierto? No estamos en el centro de Jerusalén. Es absolutamente imposible siquiera pensar en alimentar a estas personas aquí. Estoy de acuerdo contigo, respondería Felipe. Secretario, por favor, anota eso. Otro miembro levantaría la mano. Señor, diría, deseo hacer una pregunta. ¿Tenemos suficiente dinero? Necesitaríamos al menos 200 denarios para alimentar a una pequeña parte de esta multitud. ¿Tenemos suficiente dinero? No tenemos ni un centavo, respondería Felipe. Bueno, entonces, estás loco pensando en alimentarlos, objetaría el hombre. Sí, estoy de acuerdo contigo, respondería Felipe. Secretario, anota eso también. Un tercer caballero tomaría la palabra. Señor, ¿sabes de alguna panadería que pueda producir suficiente pan para toda esta gente de una vez? No conozco ninguna panadería por aquí. Bien, entonces tomaría semanas alimentar a toda esta gente, y eso es imposible. Sí, estoy de acuerdo contigo, diría Felipe. Señor secretario, anota eso también. Luego, otro discípulo hablaría. Quiero expresar mi opinión también, señor. Se está haciendo tarde, ¿por qué no los dispersamos y les decimos que encuentren un lugar donde pasar la noche y comer? Entonces, la reunión concluiría y Felipe recopilaría la información concebida. Pero esta información sería solo de naturaleza negativa e imposible, información que iría en contra de las enseñanzas de Jesucristo y se opondría directamente a su orden. Felipe informaría a Jesús, pero al comenzar a hablar, André llegaría con 5 panes y 2 pescados. André exclamaría: «Deja de bromear, Felipe.
¿Tienes 5 panes y 2 pescados para alimentar a 20.000 personas? Pero André no le respondió, simplemente llevó los 5 panes y los 2 pescados a Jesús. Jesús, esto no es suficiente para alimentar a tanta gente, pero los trajo de todos modos. André había escuchado la orden de Jesús, su mente aceptó el mandamiento aunque dudara. Trajo a Jesús la comida que encontró. André tenía un plan, la posibilidad, y a través de su pensamiento captó la visión de Cristo. Entonces, Jesús bendijo el pan y los peces, multiplicándolos, y la gran multitud fue alimentada. Todos los cristianos pertenecen a Cristo, pero en Cristo hay 2 escuelas de pensamiento, la escuela de Felipe y la escuela de André. Desafortunadamente, muchas iglesias pertenecen a la escuela de Felipe, hablan solo del imposible, claman que estamos en un desierto y que es demasiado tarde, que las personas no pueden ser alimentadas, hablan con poca fe, hablan del imposible. ¿A qué escuela perteneces tú? Sé que muchos asisten a diferentes escuelas y universidades, pero aquí, ¿a qué escuela perteneces tú en lo que respecta a tu vida de pensamiento? ¿Perteneces a la escuela de Felipe o a la escuela de André? Cuando Dios me habló al corazón en 1969, diciéndome que construyera una iglesia para acomodar a 10.000 personas, me sentí aterrorizado. En todo momento, me sentía como Felipe. Hablé con el cuerpo diaconal y todos pensaban como los discípulos de Felipe, decían que era imposible. Al hablar nuevamente con mis 600 diáconos, descubrí que todos pensaban de la misma manera, así que también me uní a la escuela de Felipe. Pero Jesús me dijo que no podía construir la iglesia, pero en mi corazón, Jesús ordenó, no pedí que fueras a conferenciar con los ancianos y diáconos. Te dije que construyeras la iglesia, Señor, respondí. Sabes que no tengo con qué construir. Se necesitará mucho más dinero del que tengo en este momento. Entonces, a través del Espíritu Santo, Jesús habló a mi corazón. Sabía lo que estaba pidiendo, pero rehusaba reconocer su pedido y le dije, Jesús, no me pidas que haga esto. Me casé a los 30 años de edad. Durante todos estos años, había estado ahorrando dinero para construir una hermosa casa y dársela a mi esposa, pero el Señor respondió, da lo que tienes, Padre. Solo son $20.000. Clamé, esto no puede construir la iglesia ni el complejo de apartamentos. Se necesitan 5 millones. La cantidad que podría obtener por la casa no será suficiente. Pero Dios dijo, vende tu casa y trae ese dinero a mí con fe. Oh, Dios. Esto es terrible, respondí. ¿Cómo puedo hacer esto? Si alguna vez crees en mi palabra, me advirtió el Señor, primero debes estar dispuesto a dar lo que posees y lo que tienes. Para una mujer coreana, el hogar lo es todo, es el lugar donde cría a sus hijos, es donde construye su vida, es una posesión preciosa para ella. Por eso temía decírselo a mi esposa. Comencé a orar con dolor en el corazón, oré para que mi esposa consintiera en vender nuestra casa. Esa noche, le traje regalos a mi esposa para complacerla. ¿Por qué me estás dando regalos?, preguntó ella. Estás preocupado porque ya no eres joven. Pero se alegró y preparó la cena vespertina. Alabado sea el Señor, respondí. Estoy tan feliz de haberte elegido. Si Dios me pidiera que eligiera otra chica, aún te elegiría a ti. Cada día que pasa, te vuelves más hermosa para mí. Después de unos momentos pensando que había llegado el momento adecuado, mi querida miró preocupada hacia mí y dijo, cuéntame. Vamos a construir una enorme iglesia con asientos para 10.000 personas, le dije. Va a costar $5 millones y he estado orando al respecto. El Espíritu Santo habló a mi corazón diciéndome que debo conseguir el dinero para la construcción y que debo comenzar con lo que tengo. Dios quiere que entreguemos 5 panes y 2 peces, y esos 5 panes y 2 peces son nuestra casa. Mi esposa palideció y luego, mirándome a los ojos, dijo, esta casa es mía, no tuya. No te atrevas a tocar esta casa. Pertenece a mí y a mis hijos. No puedes renunciar a ella. No pudo dormir durante casi una semana, sus ojos se hincharon y se pusieron rojos. Finalmente, vino hacia mí diciendo, no puedo soportarlo más.
No puedo negar el deseo del Espíritu Santo. Renunciaré a la casa. Entonces, trajo la escritura de la casa y juntos entregamos nuestro hogar para la construcción de la iglesia. Actuamos como André, que aunque solo tenía 5 panes y 2 peces, creía que Jesús podía tomar ese poco de alimento y alimentar a toda la multitud. También pertenecíamos a la escuela de André. Un día, sin embargo, surgió un problema con respecto al terreno en el que planeábamos construir la iglesia. El gobierno coreano estaba desarrollando un terreno llamado Isla Yodo. Esta propiedad sería modelada al estilo de la isla de Mahatma en Nueva York. En este terreno se estaban construyendo edificios del gobierno y solo permitirían una iglesia. Todas las iglesias de Corea hicieron una solicitud de construcción: presbiterianos, metodistas, bautistas, católicos, budistas y confucianistas. Todos estos pedidos fueron examinados y entregados al Congreso para la decisión final. También hice una solicitud. El encargado me miró y dijo: aquí es donde la gente alaba a Dios de manera ruidosa y ora por los enfermos y habla en lenguas extrañas. Exactamente, respondí. Él sacudió la cabeza. ¿Sabes que esta iglesia estará justo frente al edificio del Congreso? Esta iglesia debe tener una apariencia digna y la tuya no la tiene. No podemos aceptar tu inscripción. Aunque me sentí feliz en mi corazón, ya que esto me daría la excusa para no construir la iglesia, volví al Señor en oración. Señor, ¿escuchaste lo que dijo? No tenemos suficiente dignidad para construir aquí. Puedes llevar al Señor cualquier excusa que puedas encontrar, pero el Espíritu Santo siempre tiene la respuesta. El Espíritu Santo respondió diciendo: cuando te dije que pidieras permiso para construir. Entonces, no tengo que hacer la inscripción. Pregunté: ¿qué debo hacer, hijo mío? Él respondió: no debes seguir el camino en el que estás. Debes ir en dirección opuesta, en el camino de la oración y la fe. Así que comencé a ayunar y a orar. Entonces, en mi corazón, la sabiduría del Espíritu Santo me dijo: ve y descubre quién está a cargo del proyecto de desarrollo de esta isla. Fui y pronto descubrí que el vicealcalde estaba a cargo del desarrollo de esa área. Comencé a indagar sobre su vida personal y familiar, y luego descubrí que su madre era miembro de la iglesia presbiteriana. Por lo tanto, fui a visitarla, oré con ella y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Luego comenzó a asistir a mi iglesia en Corea. La suegra tiene mucho poder y autoridad sobre la nuera, así que le dije a esta señora que trajera a su nuera a la iglesia, diciéndole que su nuera necesitaba ser salvada. Así que ella oró, y yo también oré. Ella trajo a la esposa de su hijo a la iglesia, y después de escuchar el sermón, entregó su corazón a Cristo y fue llenada con el Espíritu Santo. Luego comencé a trabajar a través de ellas, pensando para mí mismo que si conseguía que la esposa creyera, sabía que también conseguiría al esposo. Por lo tanto, le dije: tienes que traer a tu esposo a la iglesia. Pero ella se resistió, diciendo que él era demasiado culpable. ¿No quieres que vaya al infierno, verdad?, pregunté con severidad. Entonces, tráiganlo a la iglesia. Finalmente, ella lo trajo a la iglesia. Prediqué un mensaje poderoso, aunque no miraba directamente su rostro. Estaba predicando realmente para él, y milagrosamente, entregó su corazón al Señor. Al domingo siguiente, entró en mi oficina. Pastor, dijo, ¿sabe que estoy a cargo del desarrollo de la isla Yodo? Estamos dando permiso para que una iglesia coreana construya allí. Me gustaría llevar su iglesia allí. Quería gritar, pero el Espíritu Santo no me lo permitió. A veces, el Espíritu Santo opera de manera muy misteriosa. El Espíritu Santo me dio la impresión de que debía decir que no, pero argumenté que no había trabajado duro para esto. Aunque mi corazón clamaba por decir que sí, respondí: no, señor vicealcalde. Para llevar la iglesia allí, se necesitaría una cantidad exagerada de dinero, y tendríamos que comprar al menos 3 o 4 lotes de terreno. Esto costaría más de $5 millones. Creo que es imposible. Para empeorar las cosas, nuestra iglesia era considerada una iglesia pentecostal no digna, y ni siquiera aceptarían mi solicitud. Él sonrió y dijo: creo que hay una manera.
Ore durante una semana, y luego volveré. Le di mi respuesta después de una semana, para deshacerme del asunto rápidamente. Oré durante una semana, y la siguiente semana regresó a mi oficina. Pastor, si decide llevar la iglesia allí, haré todos los arreglos para que tengamos el mejor lugar. También me encargaré de todos los trámites, y los gastos correrán por cuenta de mi oficina. Enviaré a mi representante al Congreso para obtener todos los acuerdos necesarios, y me encargaré de todo el trabajo burocrático. Haré todo por usted. Le garantizo que obtendrá el terreno. Pero antes de eso, hice todos los arreglos para que la iglesia cumpliera el terreno a crédito. Entonces, el Espíritu Santo me dijo en mi corazón, grita, sí, señor vicealcalde. Y así lo hice. Dios me impidió decir sí durante una semana, y como resultado, no solo conseguimos milagrosamente el terreno, sino que tampoco tuvimos que preparar toda la documentación. Luego, se colocaron los cimientos y se comenzó a construir la iglesia y el complejo de apartamentos. Este vicealcalde ahora es uno de los ancianos de mi iglesia. De manera similar, tu fe será probada. Si tienes un pequeño proyecto, será probada de una manera pequeña. Si tienes un proyecto grande, será probada de una manera muy grande. Nunca pienses que tu fe siempre será un jardín de rosas. Pasarás por turbulencias mediante las cuales Dios probará tu fe. Hasta este punto de la construcción de la iglesia, todavía pertenecía a la escuela de André y con gran fe oraba por cada problema que surgía. Pero luego, el dólar comenzó a devaluarse, y el constructor rescindió el contrato, diciendo que necesitaba aumentar el precio de la construcción del edificio de la iglesia. Llegó la crisis del petróleo, y todos los bancos cerraron sus puertas para mí. Mi gente comenzó a perder sus empleos, y el presupuesto de la iglesia apenas alcanzaba para pagar los intereses de los préstamos. No solo no podía pagar a los que trabajaban en la iglesia, sino que tampoco podía recibir mi salario. Entonces, la compañía intentó demandarme porque no podía pagar el aumento necesario, y las cuentas comenzaron a acumularse sobre mi escritorio. Pero no tenía dinero para pagarlas, ni siquiera para contratar a un abogado. Nadie quiere estar en un barco que se hunde, y yo me estaba hundiendo rápidamente. Una vez que habíamos vendido nuestra casa y no teníamos a dónde ir, llevé a mi familia a un apartamento inacabado en el 7º piso del complejo de apartamentos de la iglesia. No teníamos agua corriente ni calefacción. Hacía mucho frío todas las noches, y yo iba al apartamento vacío y todas las noches temblaba de frío. No teníamos alimentos, y todo parecía tan oscuro. Estaba llegando al fondo. Pronto me convertí en un discípulo de Felipe. Dije para mí mismo, sí, cometí un error. Nunca debería haber creído en Dios de esta manera. Debería haber pensado con el patrón tradicional y no debería haber comenzado a caminar sobre las aguas. Todo esto de la fe es falso. Todas las voces que escuché en mi vida de oración deben haber sido voces de mi propia conciencia y no del Espíritu Santo. Sí, cometí un error. Empecé a compadecerme de mí mismo. La gente comenzó a dejar mi iglesia, todos los informes eran negativos, incluso mi propia familia comenzó a dudar de mí. Todo parecía imposible, estaba cansado y hambriento. Así es, dije, es el fin. Esta es la llamada vida de fe. Voy a poner fin a mi vida, me voy a matar, seguí, voy a morir, pero no deseo ir al infierno. He trabajado para ti, Señor, todos estos años, y al menos debería recibir algo a cambio. Si el infierno es peor que esto, ¿por qué debería ir allí? No puedo vivir en este mundo así. Voy a suicidarme, pero por favor, Dios, acepta mi alma y envíame al cielo. El impacto de la oración fue más poderoso de lo que pensaba. Mientras oraba, escuché una voz que me decía, «Eres un cobarde. ¿Quieres matarte y convertirte en objeto de burla para mi pueblo? ¿Vas a seguir siendo un cobarde o eres un hombre de fe?» Sí, admití, soy un cobarde. Nuevamente, la voz dijo, «No solo irás al infierno, sino que también llevarás contigo a muchos de tus miembros en quienes confían. Tomaste dinero prestado de algunos de los ancianos y de algunos miembros. Recuerda los millones de dólares que tomaste prestados de las hermanas preciosas de la iglesia.
Todos confiaron en ti. Ahora quieres suicidarte, causarás una reacción en cadena por tu cobardía. Muchos han perdido la fe, tendrán hogares rotos y algunos incluso se suicidarán. ¿Qué repercusión tendrás en el mundo cristiano? Estas palabras se derramaron en mi corazón. Caí de rodillas, llorando. Oh Dios, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué no me dejas morir? Dios respondió, no puedes morir, porque necesitas perseverar. Necesitas pagar todas las deudas. Todas las deudas del pueblo deben ser saldadas. Me levanté, dejé el 7º piso y fui a mi oficina. Me arrodillé y clamé, llorando. Las noticias de mi desesperada situación comenzaron a esparcirse entre la gente. De repente, experimentaron un avivamiento de la fe, incluso aquellos que habían salido de la iglesia clamaban, salvemos a nuestro pastor. Solo vemos al hombre de Dios así. Así comenzó un gran movimiento llamado, salvemos a nuestro pastor. Era un invierno muy frío y no teníamos calefacción, pero la gente comenzó a luchar. Los del primer piso de la iglesia sin terminar también clamaban y oraban. Muchos días después, clamaban y oraban, salvemos al hombre de Dios, salvemos a nuestro pastor. Entonces Dios comenzó a moverse. Una señora cortó su largo cabello y lo trajo al altar para hacer pelucas que podían ser vendidas. Un día, en una escena especialmente conmovedora, una señora de 80 años de edad, que no tenía hijos y apenas podía vivir con la ayuda del gobierno, subió temblando y llorando al púlpito. Traía un tazón de arroz, 2 palitos y una cuchara. De pie, llorando, dijo, Pastor, quiero verte salir de esta situación. Quiero verte recibir ayuda, porque tu ministerio ha sido una gran bendición para mí durante tantos años. Quiero hacer algo, pero no tengo dinero. Aquí está todo lo que tengo, este viejo tazón, estos 2 palitos y esta cuchara. Quiero darlo todo para el servicio del Señor. Puedo usar cartón como plato y puedo comer con las manos. Mi corazón se rompió. Señora, le dije, no puedo aceptar esta oferta. Esto es todo lo que tiene. Usted necesita estos utensilios para tomar sus alimentos. No puedo aceptarlo. Ella comenzó a llorar, diciendo, ¿Dios no aceptaría este regalo de una anciana que está muriendo? ¿Él no lo aceptaría? ¿Esto no lo ayudaría mucho? Sé que esto no lo ayudará mucho, pero quiero dar algo. De repente, un industrial se levantó y dijo, Pastor, quiero comprar estos objetos. Pagó casi $30,000 por el viejo tazón, los 2 palitos y la cuchara. Esto encendió la llama. La gente comenzó a vender sus casas espaciosas y mudarse a apartamentos pequeños. Hubo parejas jóvenes que donaron todo su salario de un año para la iglesia, decidiendo vivir por fe. Este gran movimiento dio resultado rápidamente. El dinero comenzó a llegar y pude pagar los intereses del préstamo. Los bancos comenzaron a abrirme las puertas. Lo más sorprendente es que en menos de un año, todo comenzó a encajar en su lugar. Pagué todas las deudas y quedamos libres. Hasta 1973, no solo pude pagar los intereses, sino que también conseguí $5 millones para terminar la construcción de la iglesia y el complejo de apartamentos. Dios nuevamente demostró que la escuela de Andrés es mejor que pensar en términos de milagros. Es tener pensamientos que Dios desea que tengamos. Mucha gente piensa que cuando tenemos fe, todo fluirá fácilmente y encontraremos pocos problemas, pero es importante recordar que eso no siempre sucede. Mira a Abraham, tenía fe, pero soportó tribulaciones durante 25 años. Jacob sufrió adversidades durante 20 años. José, durante 13 años, y Moisés, durante 40 años. Los discípulos de Jesús pasaron por tribulaciones y tentaciones durante toda su vida. No te dejes desanimar después de pasar por unas semanas de dificultades o un mes de tribulación. No dejes caer las manos en derrota, clamando, ¿dónde está Dios? Dios siempre está presente, siempre está probándote. A veces, Dios quiere fortalecer y fortificar tu médula. A veces, mientras estás siendo fortalecido, casi puedes oír los huesos estallar. Pero, mantente firme en la palabra de Dios y ten fe. Entonces, Dios nunca te decepcionará.
Para ilustrar este punto, contaré otra de mis experiencias. Una vez, firmé un cheque de $50,000 con fecha adelantada. El cheque debía ser pagado el 31 de diciembre. Comencé a buscar todos los fondos de todas las fuentes posibles, pero no conseguí ni un centavo. Si no depositaba ese dinero en el banco en la fecha correcta, los periódicos dirían que el pastor de la iglesia evangélica más grande de Corea había emitido un cheque sin fondos. Eran las 12 del día en que el dinero tenía que ser depositado y yo oraba: oh Dios, gasté todo mi dinero, más de lo que tenía. Tomé prestado dinero de mucha gente. Padre, ¿a dónde iré? No tengo ningún lugar a donde ir. Entré en el auto y corrí hacia el banco. El estacionamiento estaba lleno, pero encontré un lugar y estacioné el auto. Entré al banco y, humanamente hablando, no tenía oportunidad de hablar con el presidente. La oficina de su secretaria estaba llena de gente. Querido Espíritu Santo, le dije, vine hasta aquí. Por favor, dame más instrucciones. El Espíritu Santo respondió: anda con valentía. Sé audaz. Actúa como si fueras una persona importante. No le prestes atención a nadie más, sino entra directamente en la oficina del presidente. Así que me hice el valiente y caminé con toda resolución. La secretaria me vio y preguntó: Señor, ¿a dónde va? La miré directamente a los ojos sin decir nada. Ella preguntó de nuevo: ¿Quién es usted? ¿Tiene una cita con el presidente? ¿Cuál es su nombre? De repente, tuve una inspiración. Vino de la más alta autoridad. Le respondí: quiero decir que vengo de la paz de Dios. Pero ella entendió que yo venía de parte del presidente de Corea, porque en Corea al presidente se le llama la más alta autoridad. Pensando que yo era un emisario especial del presidente, cambió su actitud y se volvió toda amabilidad. Me dijo: pase a la parte más alta de la autoridad. Luego, se dirigió a las personas que esperaban y dijo: dejen pasar a este señor. Ella misma me llevó al frente de todos los demás hasta la oficina del presidente. Al cruzar la puerta, oré de nuevo: querido Espíritu Santo, llegué hasta aquí. ¿Ahora qué debo hacer? El Espíritu Santo vino sobre mí, así como había venido sobre otros hombres de fe, y me sentí fuerte. El Espíritu Santo seguía repitiendo: eres un hijo del rey. Una persona importante. Sigue actuando como el gran personaje que eres. Así que entré con audacia, me senté en el sofá y crucé las piernas. El presidente del banco entró y se me acercó con la mano extendida, preguntándome sonriente: ¿qué tipo de negocios tiene usted? ¿Con qué propósito vino? ¿Es que yo lo conozco? No respondí a esas preguntas, pero le dije: Señor, vine aquí con un proyecto tremendo y voy a hacerle un gran favor. ¿Un favor?, preguntó extrañado. Sí, si usted me hace un pequeño favor, puedo traerle 10,000 cuentas nuevas para el próximo año. 10,000 cuentas nuevas, exclamó él. Levantó el teléfono, pidió información sobre mí y, una vez que todos los datos fueron confirmados, se dirigió a mí diciendo: ¿qué favor puedo hacerle? Dame un cheque de $50,000, le dije. No tengo tiempo de llenar todos los papeles, pero usted es un hombre de negocios y yo estoy en el negocio del rey. Muchas veces, un hombre de negocios asume un gran compromiso sin nada más que su fe y su confianza en que todo saldrá bien. Cuando se trata de pequeños negocios, tenemos que usar firmas y papeleo, pero cuando se trata de grandes negocios, pasamos por encima de esas pequeñeces y confiamos en que el negocio sea coronado de éxito. Si usted es un gran hombre de negocios, y creo que lo es, entonces hará esto por mí. El presidente llamó al vicepresidente, quien dijo: Señor, no puede hacer esto. Estará poniendo su cuello en la guillotina. No son simplemente $5,000, son $50,000. No tiene garantía ni avalista. No puede hacer esto. Si no lo hace, tendrá otros lugares a los que ir. Podía hacer este favor al buen Soki. El hombre se sentó, sacudiendo la cabeza. Luego dijo: Señor, tengo un sentimiento extraño. Nunca he sentido este tipo de emoción antes. Confío en el Señor. Si no confiara tanto en el Señor, jamás haría esto. Pero me gusta su fe.
Al firmar este cheque, estaré poniendo toda mi carrera y vida en sus manos, y será la primera y última vez que lo haga. Así que, esta vez, arriesgaré mi cuello. Tráigame un cheque de $50,000, dijo al vicepresidente. Confío en que cumplirá su promesa, me dijo mientras llenaba un cheque de $50,000 de su cuenta personal. Al salir de la oficina con el cheque en mis manos, parecía que tenía 3 metros de altura. Una vez más, estaba en la escuela de André. Deposité el dinero justo a las 6 en punto, cuando el banco cerraba, y me salvé. Muchas veces, Dios opera hasta el último instante. Una vez que renueves tu mente y aprendas a andar con Dios, debes persistir hasta el último momento. No te dejes apavorar. Renueva tu vida de pensamiento. No te quedes restringido por el pensamiento tradicional. Estudia la palabra de Dios. Este es el libro de texto con el que puedes renovar tu mente y llenarla. Esta es una predicación con la que puedes renovar tu mente, llenarla de pensamiento positivo y aprender a pensar en términos de milagros. El tercer paso para una mente renovada es que esté orientada hacia el éxito. Debes impregnar tu mente con la conciencia de la victoria y con una abundancia de conciencia. Dios jamás falla. Así que, si estás recibiendo los pensamientos de Dios, siempre tendrás éxito. Dios jamás pierde una guerra. Él es el vencedor eterno. Debes tener la conciencia de la victoria. Dios jamás carece de nada. Debes tener una abundancia de conciencia. Esta conciencia es importante. Si tienes la conciencia de la enfermedad, la pobreza, la enfermedad y el fracaso, Dios nunca podrá obrar. Dios es tu socorro, tu abundancia, tu éxito. Dios es tu victoria. Si dos personas no están de acuerdo, ¿cómo podrán trabajar juntas para andar y trabajar con Dios? Debes injertar los tipos de conciencia de Dios en tu propia mente. Renueva tu mente. Piensa constantemente en términos de éxito, victoria y abundancia. Habiendo renovado completamente tu proceso de pensamiento, recibirás la palabra rema de Dios. Asimila la palabra de Dios en tu vida de pensamiento. A través de la oración, produce la fe. A través de la fe, podrás andar con la cabeza en alto. Mira solo al Señor. Aunque no puedas sentir nada, aunque no puedas tocar nada, aunque tu futuro parezca oscuro, no tengas miedo. Estás viviendo por el conocimiento revelado. Estás viviendo con nuevos pensamientos, pensamientos de Dios, pensamientos de su palabra, la Biblia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios Jehová nunca cambia. La palabra de Dios nunca cae al suelo sin cumplimiento. No podemos vivir solo de pan, sino de cada palabra de Dios. Somos los hijos justificados de Dios, y debemos vivir por la fe en Jesucristo. No hay diferencia de color o raza. Todos pertenecemos a una sola raza, la raza de Jesucristo. Vivimos por su pensamiento. Por lo tanto, renueva tu mente. Piensa en grande. Ten grandes objetivos. Tienes una sola vida para vivir, así que no te arrastres por el suelo. No vivas con la conciencia de los fracasos. Tu vida es preciosa para el Señor. Debes alguna buena contribución a este mundo. Jesucristo habita gloriosamente en cada cristiano. Por lo tanto, tienes recursos inagotables en tu interior. Cristo es tan poderoso hoy como lo fue hace 2000 años. Puedes renovar tu pensamiento injertando los pensamientos de Cristo en tu corazón, pensando positivamente, pensando en términos de milagros, desarrollando una orientación hacia el éxito, la victoria y una conciencia de abundancia. Esto te dará el fundamento sobre el cual ver la palabra de Dios en tu mente, renovándola completamente. Entonces, verás grandes milagros. Efesios 3:20 dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Llamo a esto la ley de pensar y pedir. Muchas personas piensan que recibirán simplemente pidiendo. Dios responde mediante tu vida de pensamiento. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lo que piensas es lo que recibes. Si piensas en pobreza, enfermedad, imposibilidad, negatividad, fracasos, si oras de esta manera, Dios no tendrá el canal por el cual fluir.
¿Cuál es tu vida de pensamiento? ¿Has renovado tu vida de pensamiento? Dios está dispuesto a trabajar abundantemente en tu vida, pero será a través de la renovación de tus pensamientos. No leas la Biblia por mera costumbre o por prescripción religiosa. No la leas proponiendo nuevas formas legalistas de vivir. Tampoco la leas por tradición histórica, léela para orientar tu mente y cambiar por completo la estructura de tus pensamientos para renovar tu vida mental. Llena tus pensamientos con la palabra de Dios, entonces Dios podrá fluir libremente a través de tu vida y hacer grandes cosas por su gloria. Querido Dios, nos acercamos agradecidos por tu amor y cuidado constante en nuestras vidas. Te damos gracias por la oportunidad de estar juntos en este espacio, compartiendo tu palabra y creciendo en fe. Padre Celestial, reconocemos que estás dispuesto a obrar abundantemente en nuestras vidas, y que la renovación de nuestros pensamientos es clave para experimentar tu poder transformador. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos a tu palabra con sinceridad y apertura, para que podamos entenderla y aplicarla en nuestras vidas de manera significativa. Te pedimos también, Señor, que escuches y atiendas los pedidos de oración dejados en los comentarios de este vídeo. Conoces las necesidades y anhelos de cada corazón, y confiamos en que obrarás conforme a tu perfecta voluntad en cada situación. Que cada palabra compartida en este espacio sea inspirada por tu Espíritu Santo, y que sea semilla de fe, esperanza y amor en los corazones de quienes nos escuchan. Permítenos ser instrumentos de tu paz y amor en este mundo, llevando luz a donde haya oscuridad y esperanza donde haya desesperanza. Confiando en tu infinita bondad y poder, te presentamos estas peticiones, sabiendo que tú eres quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.